Onda Cero Andalucía, sobre todo. Andalucía Capital. Diego García Cabello, Onda Cero. Las 2:30, saludos, muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a Andalucía Capital, al programa de la economía y las empresas a través de todas las emisoras de Onda Cero en la región, también como saben en la web ondacero.es, en nuestras plataformas, los podcasts, las redes sociales en las que pueden escucharnos semana a semana con las voces de las empresas de nuestra tierra. Y en esta semana en la que Andalucía enfila la recta final de la campaña electoral para las elecciones de este próximo domingo 17 de mayo. Estamos todos en clave electoral, estamos en campaña electoral desde los medios de comunicación, los partidos políticos y, como es habitual, también los grandes temas económicos ocupan durante estos días titulares, debates y anuncios y promesas de campaña. Entre la precampaña y la campaña en sí, llevamos semanas escuchando diagnósticos, propuestas y compromisos sobre Andalucía ante este momento decisivo y ante este momento político. También los empresarios han puesto sobre la mesa sus prioridades por si las diferentes fuerzas políticas las quieren tener en cuenta de cara a estas elecciones del próximo domingo. Lo han hecho a través de un documento elaborado por la Confederación de Empresarios de Andalucía, por la CEA, que recoge casi 200 propuestas a partir de más de 600 aportaciones de directivos, de empresas, en definitiva del tejido productivo andaluz, a modo casi de radiografía de los obstáculos reales y al mismo tiempo como una hoja de ruta práctica. Vamos a repasar hoy esas medidas ante ese verdadero reto para estas elecciones, en la que lo importante no es solo qué se promete, sino qué condiciones y qué se hace en realidad, qué se crea para que la actividad empresarial y económica pueda desarrollarse con confianza. En Onda Cero, Andalucía Capital. Y es que los martes ya saben que nos fijamos en Onda Cero Andalucía y seguimos lo que pasa en la economía, en nuestras empresas, y en esta ocasión con los empresarios que han querido que su visión quede patente, y hoy la recogemos porque, como digo, ha habido un amplio proceso de participación empresarial, el que ha puesto en marcha la Confederación de Empresarios de Andalucía, la CEA. Cerca de 600 empresas, directivos, empresarios de nuestra tierra, grandes, de pymes, también de micropymes, han dejado sus impresiones en esta especie de hoja de ruta, por la que queríamos hoy preguntarles, que nos contaran qué es lo que ahí se recoge. A Luis Fernández Palacios, es el secretario general de la Confederación de Empresarios de Andalucía, está hoy con nosotros en Onda Cero. Bienvenidos, Luis, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Diego. Y también a Manuel Mingorance, desarrolla su actividad profesional al frente de Mingorance Business Lawyers, es un despacho especializado en Derecho Administrativo, con sedes en Sevilla y Málaga, y también con respecto a este documento del que queremos hablar, ha participado activamente, es presidente de la Comisión de Sostenibilidad y Regulación Normativa, que es clave de la Confederación de Empresarios de Andalucía. Manuel, bienvenido también, gracias por acompañarnos hoy en Andalucía Capital. Buenas tardes, Diego, bien hallado. Propuestas empresariales, como les digo, para la 13ª legislatura de Andalucía, la que irá entre este año 2026 y 2030, que es la que se va a iniciar tras el 17 de mayo, este próximo domingo. La Confederación de Empresarios de Andalucía ha elaborado este documento, este informe, que está organizado en 4 grandes áreas estratégicas: competitividad, gobernanza, personas y territorio, con una idea transversal: la defensa de la libertad de empresa, la promoción de la iniciativa privada y la importancia de la colaboración público-privada. La pregunta es, Luis, después de esta amplia encuesta, más de 600 directivos empresarios, la habéis puesto sobre la mesa. Imaginamos que al menos algún vistazo le habrán echado a los partidos políticos andaluces. No sé si os consta, ¿no? Nos consta que sí, que han visto con mucho detenimiento, leído las propuestas empresariales.
Porque, como decimos, en campaña se está hablando y mucho de economía, vivienda, empleo, energías, comercio internacional, empresas, reducción del paro, que ronda el 15% todavía, alto respecto a Europa. Anoche mismo, en el debate electoral, los principales candidatos, María Jesús Montero del PSOE, Antonio Maillo por Andalucía, José Ignacio García Delante, Manuel Gavira Vox y Juanma Moreno, ponían sobre la mesa también referencias continuas a la economía, a las empresas de nuestra tierra. Tenemos una economía muy desequilibrada. Tenemos mucha vulnerabilidad, señor Moreno. Es una economía basada en salarios bajos, en una excesiva dependencia del turismo y en un escaso valor añadido. Una industria débil que tenemos que reforzar, la vivienda, el suelo, el agua y un gobierno que proteja. Porque yo la principal crítica que hago a los 8 años del Partido Popular es que no intervienen como actor económico. Andalucía es la comunidad autónoma que tiene mayor tasa de paro. Y esto tiene que acabar. Tenemos que ser capaces de poner las competencias de la Junta de Andalucía al servicio de todas las personas. De verdad que la guerra de Irán no le ha preocupado como para poner en marcha plan de protección de las rentas, porque luego la economía también es fruto de que este gobierno, siempre que ha habido crisis en España, ha puesto en marcha medidas de protección de renta, de autónomos, de trabajadores y de empresas. ¿Ustedes no han hecho nada? La mejor medida de protección de la renta es no freírlos a impuestos. Usted nos dejó de herencia un infierno fiscal en Andalucía, un infierno fiscal, que lo recuerda a todo el mundo, y ha convertido a España en un infierno fiscal como ministra de Hacienda. No es verdad. Es verdad, absolutamente verdad. Y los ciudadanos que nos están viendo, autónomos, empleadores públicos, trabajadores, lo saben perfectamente, lo saben y se quejan. Es verdad. Nunca hablan de... Hay un elemento que Vox y la derecha en general nunca hablan en el campo. La COAG publica todos los meses el índice de precio en origen y destino. Y entre lo que se le paga a un agricultor y lo que paga una familia en el supermercado, hay una diferencia del 300, 400 y 500%. ¿Dónde está eso? Los intermediarios. La vivienda, el empleo, el comercio internacional, la situación, la geopolítica. Luis, no sé si tuviste ocasión de verlo, pero referencias continuas en ese debate, no solo en el debate de anoche de Canal Sur, el debate definitivo, como le llaman, sino también a lo largo de toda la campaña, muy presente en esta campaña la economía. Sí, se está hablando mucho de economía, pero se está hablando mucho del ruido de la economía. Nosotros echamos en falta propuestas concretas, propuestas de las necesidades que hagan frente a las necesidades que tienen las empresas y que tienen también los trabajadores. Uh-huh. Esas propuestas las ha recogido la Confederación de Empresarios de Andalucía en este documento del que hoy queríamos hablar. Está estructurado en 10 ejes estratégicos en distintos ámbitos y de alguna forma, como conclusión, podríamos decir que en ese decálogo hablan de garantizar el desarrollo empresarial como un instrumento esencial de política económica, por lo que resulta imprescindible avanzar en un entorno que es lo que piden, insisten. También nos lo dicen los empresarios cuando vienen aquí a Andalucía Capital, a Onda Cero, en crear un entorno que favorezca la actividad productiva y refuerce la competitividad de Andalucía. No sé si desde la CEA han visto que durante estos años, esta última legislatura, se ha dado ese entorno. ¿Qué dicen en ese documento, Luis? Bueno, en la última legislatura se ha dado ese entorno, ha habido avances en materia de regulación, ha habido avances también en materia de diálogo social, pero ahora no estamos en fase de evaluación, sino estamos en fase, digamos, electoral y de propuesta, ¿no? Que es lo que nos trae, digamos, la idea y el objetivo de la elaboración de ese documento. ¿Qué es lo que pedimos al gobierno que salga de las urnas del 17 de mayo? Pues que sea un gobierno proempresarial, que cree un entorno favorable. Son las empresas las que tienen que crear el desarrollo, las que tienen que generar inversión, las que tienen también que generar el progreso y oportunidades profesionales para el desarrollo de sus trabajadores, ¿no? Nosotros hemos puesto en el primer punto del decálogo precisamente la libertad de empresa como una garantía, ¿no? Que estemos hablando en el año 2026 precisamente de ese tema, en cierta medida llega a preocupar, ¿no? No son pocos los grupos políticos que también concurren a las elecciones de mayo, de las elecciones del próximo domingo, que tienen una visión alejada de lo que es la realidad de la empresa, que proponen medidas sin que sean abordados en el marco de la negociación colectiva. ¿O habéis sentido, desde el punto de vista de los empresarios, no bien tratados durante esta campaña por parte de algunos grupos? Bueno, el documento no solo está
está hecho con visión andaluza, está hecho para realizar propuestas para los grupos políticos que concurren a las elecciones autonómicas. Ahí también tienen responsabilidades, muchos de ellos responsabilidades de gobierno a nivel nacional. Nosotros lo que pedimos a los cargos públicos y a los representantes de los andaluces que defiendan Andalucía en la administración autonómica, pero que también lo defiendan en la administración del Estado y el Congreso de los Diputados, ¿no? Una de las cosas de las que habla ese decálogo, Luis, también es la necesidad de reforzar la colaboración público-privada, promover la participación de las empresas andaluzas en la contratación pública. ¿Qué echáis en falta y qué recoge ese documento en este sentido? ¿Está Andalucía aprovechando todo su potencial en colaboración público-privada o sigue habiendo barreras culturales, podríamos decir, barreras regulatorias? Hombre, está habiendo una intención muy positiva de fomentar todo lo que es la colaboración público-privada. Resistencias hay, en función de que se va bajando a los niveles de la administración, los niveles más técnicos, pues bueno, hace falta cultura. Tú lo has citado y yo lo reafirmo, pero gracias a Dios se están poniendo también en marcha iniciativas de colaboración público-privada, como es la unidad aceleradora de proyectos, es una idea de colaboración público-privada que está dando frutos positivo. También el centro logístico de Córdoba es un ejemplo claro de la colaboración público-privada, el Valle del Hidrógeno, y luego con respecto a lo que es la contratación pública, y no solo ya en Andalucía, sino a nivel local y a nivel estatal, vemos que cada vez son más las licitaciones que se quedan desiertas, y eso es así porque los precios a los que salen las licitaciones no les encajan a las empresas. Son precios que están obsoletos, por debajo de los precios de mercado, y en esos niveles es muy complicado que las empresas puedan concurrir. Nosotros, dentro del documento, proponemos la elaboración de observatorios de precios que permitan precisamente tener una base técnica y una base real de unos precios en el mercado, de materias primas, de recursos, que luego se puedan llevar a lo que son los pliegos de las licitaciones. En ese sentido, Manuel Migorance, nos ha llamado la atención que propone el documento, que en definitiva es la voz de los empresarios, la creación de una unidad tramitadora de proyectos con la participación de las administraciones todas en general, la local, la autonómica, la estatal, que cumpla ese objetivo de impulsar específicamente proyectos estratégicos para la comunidad. Eso no existe actualmente, es algo que echáis en falta, ¿no? Bueno, existe actualmente lo que es la unidad aceleradora de proyectos, ¿no? Y la unidad aceleradora de proyectos es una evidencia de un éxito y de un fracaso de un sistema normativo que no atendía, que no iba al ritmo de las necesidades del desarrollo de la actividad económica y empresarial. Pero también es producto de un éxito en el que por fin se puso una herramienta, un instrumento al servicio de las empresas y al servicio de proyectos que eran considerados estratégicos para Andalucía. Sin embargo, la unidad aceleradora de proyectos necesita una evolución. El carácter de la unidad aceleradora de proyectos ahora mismo es una unidad que ayuda a la tramitación, a que los procedimientos vayan adelante, pero no tienen competencias de resolución de esos procedimientos administrativos. Sería un paso más. Sería un paso más, sería una evolución de la unidad aceleradora de proyectos. Además, fue la CEA hace casi 10 años, en el año 2017, en el marco de un estudio de los procedimientos ambientales y cómo incidían en la actividad económica y empresarial, donde propusimos que efectivamente se hacía necesario un equipo de élite formado por funcionarios con altas capacidades que tuvieran conocimiento normativo y conocimiento técnico que fueran capaces de resolver. Por eso esta llamada y esta petición de que la unidad aceleradora de proyectos evolucione a una unidad tramitadora con capacidad de resolución. En esa línea lo estáis diciendo y nos lo dicen con mucha frecuencia, es decir, que está ahí presente por parte de la empresa, de los empresarios. Se pide más coordinación, se pide más agilidad, porque no es que Andalucía necesite hoy, Manuel, más normas, ¿no?, sino seguir avanzando en esa agilidad, ¿no? La palabra agilidad está muy presente en el documento, es algo que por activa y por pasiva os piden desde el ámbito empresarial andaluz. Claro, agilidad para la empresa es tiempo.
Y el tiempo es un factor crítico en el desarrollo de la actividad empresarial y el de la actividad económica. ¿Por qué? Porque al final tiene un reflejo en un coste financiero, ¿no? Para entender esta agilidad, permíteme que te haga un esbozo de cuál es el entorno, el ecosistema en el que se mueve esta actividad empresarial. En cuanto a las normas, en Andalucía en la última legislatura se han aprobado 60 normas con rango de ley, entre leyes y decretos leyes. 60 normas que tienen que aplicar las empresas en el desarrollo de su actividad. Bien, es cierto que con la concertación social la CEA ha estado presente, ha tenido capacidad de estar en el desarrollo de la norma, en la elaboración de la norma, y bueno, estas normas están bien orientadas. Por lo menos han superado ya ciertos paradigmas y están orientadas a lo que ha dicho Luis antes, a un desarrollo de la actividad económica y empresarial. Sin embargo, cuando estas normas se aplican y suponen que los empresarios la tienen que aplicar en el día a día, tienen que estar en el día a día o en proyectos que tienen que salir adelante, ahí vemos cómo hay proyectos que se bloquean o que los empresarios cuando la aplican en su día a día no tienen una razonable previsibilidad en su aplicación. Y eso es lo que demanda el documento con las 100 y pico iniciativas. Más usando lo de la unidad tramitadora de aceleración de proyectos, más celeridad en este caso, ¿no? Claro. Es lo que se pide, más celeridad, más agilidad y, por tanto, que no existan esos cuellos de botella, ¿no? Claro, existen cuellos de botella en la tramitación de proyectos. Mira, un empresario cuando inicia un proyecto tiene que ver el final. Hoy día los procedimientos administrativos están concebidos de forma estanca, con partes estancas, en las que es muy difícil desde el inicio ver el final. Y lo que se demanda es que se conciban esos procedimientos administrativos para que el inicio de una tramitación, que es el desarrollo, la puesta en marcha de una actividad económica, vea desde el inicio el final. Que sea una norma utilizable en el día a día del empresario, del autónomo. Uh-huh. Junto con esa agilidad sí hemos oído hablar durante toda estos últimos 4 años, esta legislatura, mucho de simplificación administrativa. Aparece también en el documento señal de que el empresariado todavía cree que se debe seguir avanzando en esa línea, ¿no? Sí, es muy sencillo. Es pasar de un sistema normativo de creación de normas que ya no hace falta. Entendemos que hay suficientes normas en Andalucía, en las últimas 2 legislaturas hay suficientes normas, están más o menos bien orientadas, pero ese sistema normativo tiene que dar lugar a un sistema operativo, orientado a resultados, a que los procedimientos administrativos cuando se lleven a cabo estén pensando en que esa es una actividad que se pone en marcha, que genera empleo, que genera impuestos y que genera al final, que consolida el estado de bienestar. Otro tema que aparece en el decálogo de este documento de prioridades desde el ámbito empresarial: la productividad no aumenta cuando las normas cambian continuamente. Se necesita más seguridad jurídica, estabilidad y, ya lo hemos dicho, esa agilidad normativa, que va muy unido también a eso de la productividad en la que seguimos pinchando en nuestra región, sino en nuestro país, ¿no? Mira, cuando hablas de productividad, yo automáticamente lo transformo en competitividad. Europa, lo has dicho, no solo es una cuestión andaluza, es una cuestión europea. Me voy a Europa. Europa está ante su espejo y Europa está ante un espejo en el que en los últimos años ha creado un aparataje burocrático complejo y un aparataje normativo complejo también. Pero esto no es una opinión, Diego. Esto está en un informe que la misma Comisión Europea ha encargado, como es el informe Draghi. Y el informe Draghi viene a decir que hoy las empresas europeas tienen un lastre importante de competitividad causado por ese aparataje burocrático y normativo. Que, sin embargo, lo que nosotros pedimos en el documento es utilizar esta experiencia de la empresa para superar ese ambiente, para sobrevivir a ese ecosistema, y que nos parece muy útil para trasladarlo a la aplicación de las normas. Mira, Diego, con este ecosistema europeo,
las empresas han sabido sacar adelante sus proyectos con un paradigma, el paradigma de la sostenibilidad. La sostenibilidad es el desarrollo, porque el mundo ha visto, no lo dice Europa, lo dicen las Naciones Unidas, el mundo ha visto que el desarrollo económico se tiene que dar para superar las diferencias, para superar los desequilibrios. Los empresarios han tomado esa sostenibilidad como paradigma para su actividad y lo han conseguido. Han tenido éxito. Sus productos, sus servicios tienen hoy el marchamo de la sostenibilidad económica. Una sociedad lo ha percibido bien. Si hemos sido capaces de superar este aparataje burocrático y normativo en Europa, esa experiencia tiene que trasladarse al ámbito, al marco normativo y al funcionamiento burocrático en Andalucía. Y es lo que pedimos en el documento. Pues eso queda recogido en el documento, este documento elaborado por la Confederación de Empresarios de Andalucía, más de 600 aportaciones de la empresa andaluza, agilidad, simplificación de la burocracia, normativa hay, ya lo estamos escuchando hoy con Luis Fernández Palacios, secretario general de la CEA, Manuel Migorance, que ha participado directamente en este documento, en el que se habla además de garantizar infraestructuras. La inversión en infraestructuras es clave en estos momentos, de primer nivel, que se cuente con esas inversiones. Y de eso se hablaba, hacía referencia precisamente en la jornada que hace unos días organizaba la CEA, lo decía Natalia Sánchez Romero, vicepresidenta ejecutiva y secretaria general de la Confederación de Empresarios de Málaga. Es importante, cuando hablamos del territorio, hablar de inversión en infraestructuras, por ejemplo, si tengo que destacar alguna cuestión. Si hablamos de competitividad, como decía, favorecer el que las empresas puedan desarrollar su actividad con menor coste, menor presión fiscal y que de esa manera pues se faciliten también los trámites y todo aquello que conlleve el que pueda funcionar con más normalidad, más agilidad. Tenemos que seguir formando a nuestra gente, a nuestras personas, a todos los trabajadores y a aquellos que están demandando empleo, porque es la mejor manera de poder hacerse con todos los cambios, con esa transformación digital acelerada que tenemos de la mano además de la inteligencia artificial y que requiere nuevos perfiles profesionales. Casar lo que la empresa demanda en cuanto a perfiles profesionales con lo que el mundo académico, la sociedad en general es capaz de aportar es fundamental para poder tener también el principal activo que cualquier empresa necesita para poder trabajar. La cultura andaluza al final tiene que ser una clave, una consigna que permita a las personas querer trabajar en Andalucía, estar orgullosos de ser andaluces y de poder desarrollarse en nuestra comunidad. Natalia Sánchez Romero, la vicepresidenta ejecutiva de la CEN de Málaga, también la voz de René Scott, de la Comisión de Salud Laboral de CEA, que hacían referencia a esas dos prioridades también recogidas en el documento. Luis, impulsar una inversión mayor en gestión eficiente de recursos estratégicos, ahí se está hablando del agua, de la energía, de elementos imprescindibles, y ahora te preguntaba también por otro tema que hacía referencia del absentismo, pero esto de las infraestructuras y de los recursos estratégicos aparece en el documento, ¿no? Sí, y aparte es una demanda recurrente por parte de los empresarios y por parte también de los sectores, ¿no? Tanto el agua como la energía son dos recursos que o bien son facilitadores de la inversión y facilitadores también del desarrollo de las empresas, o son limitantes si no se tiene a disponibilidad de lo que son las empresas. Ahora mismo, en materia de energía, tenemos muchos nodos que están ahora mismo prácticamente saturados y que están impidiendo que se den concesiones, suministros a proyectos industriales que están ahora mismo a la espera precisamente de poder obtener este tipo de suministro, que es clave para poder acometer lo que es la inversión. Y en materia del agua nos acordamos cuando deja de llover y cuando viene la sequía. Ahora mismo no estamos en momento de sequía, pero ahora es momento también del mantenimiento de los embalses, es también momento para apostar por los trasvases. Se está hablando ahora del trasvase de Tajo Segura, precisamente la disminución de ese trasvase, que es clave para alguna provincia. Ahora es cuando hay que ponerse a hacer los deberes, precisamente en estos ciclos positivos. Si hablamos del agua, si hablamos de esos recursos, es clave y aparece en el documento. Y dentro de ese top 10, de ese decálogo, no hay foro al que vayamos empresarial en estos momentos
Luis y Manuel, en el que no aparezca, podríamos considerarlo, y es considerado uno de los temas ahora mismo más graves desde el ámbito de la empresa, el reto del absentismo laboral que lo sufre el ámbito empresarial, sea cual sean los sectores, en todos los ámbitos. ¿Cómo valora el documento el impacto del absentismo laboral y qué soluciones proponen desde el ámbito empresarial? El problema generalizado de todos los sectores, todo tipo de tamaño de la empresa, hoy por hoy es el segunda partida de más gasto que tiene el Estado, después de lo que son las pensiones, y nosotros proponemos en el documento que para abordar el absentismo, lo primero que tiene que tomar conciencia es la administración laboral. Y la administración laboral, el Estado no está ahora mismo abordando esa medida. Puso en marcha un grupo de trabajo que todavía no se ha reunido, no se ha constituido, y nosotros creemos que es importante desde el sosiego, desde el diálogo, uniendo a la administración laboral del Estado, uniendo a las comunidades autónomas, a los sindicatos y a los empresarios, establecer un diagnóstico sosegado, un diagnóstico realista. Y luego las medidas, desde la parte empresarial nosotros entendemos que es importante sumar recursos al servicio sanitario. Para eso tenemos también lo que son las mutuas, pueden ayudar mucho poniendo recursos tanto humanos como recursos de infraestructura a la hora de tramitar lo que son las bajas de los trabajadores y luego las altas de los trabajadores, y sobre todo pueden hacer una labor previa a la hora de hacer un seguimiento a esas bajas. Y luego también es importante que se haga un mayor control de las bajas de larga duración. Eso es muy importante y eso no se está haciendo. Pues está también en ese documento de la CEA, el absentismo laboral. Me temo que vamos a tener que seguir este tema durante mucho tiempo porque es realmente grave. Hacemos una pausa rápida y entramos enseguida en conclusiones antes de acabar sobre este decálogo, propuesta de los empresarios. ¿Qué le piden los empresarios a los partidos políticos ante esta cita del 17 de mayo en Andalucía? En Onda Cero, Andalucía Capital. Solo tenemos un planeta y cada vez es más complicado conservarlo. Cada jueves en Andalucía es Verde analizamos la situación medioambiental de nuestra comunidad, los retos a los que se enfrenta, los problemas que no superamos o los avances que se producen para conseguir una tierra más sostenible. En todas las emisoras de Onda Cero Andalucía, cada jueves de 2:30 a 3 de la tarde, Andalucía es Verde. Con la colaboración de Cuántica, la ingeniería de autoconsumo solar con más instalaciones en Andalucía. Aceitunas y aperitivos Maestranza. Aceitunas manzanilla, gordales, aliñadas al estilo tradicional, negras, rellenas. Aceitunas que llenan tu vida de sabor y buenos momentos en torno a una mesa. El picoteo es un arte y en Maestranza sabemos cómo hacer del aperitivo una verdadera obra maestra. Maestranza, el arte de picar. Diego García Cabello, Onda Cero. 2 minutos hasta las 3 de la tarde con Luis Fernández de la CEA y Manuel Mingorance también en este documento del que estamos hablando. Prioridades que le piden los empresarios a los políticos andaluces ante el 17 de mayo. Ahí es clave, veíamos muchos retos, Luis, pero hay uno que es fundamental. La financiación de las empresas también aparece, se refleja en este documento, ¿no? Sí, evidentemente la financiación de las empresas es lo que le permite, digamos, que haya nervio en las empresas y que las empresas puedan acometer lo que son las inversiones. Ahí hablamos de financiación estructurada, hablamos también de otro tipo de financiación, como la financiación alternativa y una apuesta por las SGRs, por Garantia, que es un instrumento muy útil para las empresas, sobre todo para las pymes y las pequeñas empresas de Andalucía, sobre todo también en los ámbitos más rurales. Ha crecido mucho, precisamente por el buen hacer de esta entidad y por la confianza que genera también en las entidades financieras. No en vano ha superado Garantía más de 1.000 millones de riesgo vivo. Recientemente ha superado también una ampliación de capital y hay propuestas en el documento que van encaminadas precisamente a reforzar este sistema con ayudas a lo que es la reducción del coste de financiación y luego también medidas fiscales para reducir
recibir el ITP. Esa financiación que es clave, por cierto, que hoy es noticia también, es actualidad. Se ha celebrado la Asamblea Anual de Caja Rural del Sur, que ha aprobado los resultados de 2025. Cerró este año con un volumen de negocio de 19.244 millones de euros, tras crecer cerca de 1.500 millones, un 8,2%. Es la tónica dominante en las entidades andaluzas. Esa es buena noticia, Manuel. Concluyendo en unos segundos, ¿con qué titular te quedas y nos das sobre este documento, ese eco hacia los políticos desde los empresarios? Bueno, pues a modo de conclusión, pues que la administración andaluza entienda que el marco regulatorio deje de ser un factor de incertidumbre y pase a ser una herramienta útil para la actividad económica. Pues con eso nos quedamos. Luis.